Hola niños, ¿qué tal? Estamos con la clase de lenguaje. Hoy día vamos a ver lo que son las clases de lenguaje. Muy bien. Veamos primero este diálogo, ¿de acuerdo? Dice, en el primer gráfico, que está aquí, vamos a leer, dice, hay una conversación. Perú experimenta un cambio de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década del 70. Pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado a su mínima expresión. Hay una conversación, ¿no? Y están hablando aquí de la actividad económica, ¿verdad? De la década del año 70. Y ahora nos vamos a esta imagen, a esta conversación, a este acto comunicativo. Tenemos aquí el emisor que dice, habla, ¿vas? Y responde, no, causita. Y tenemos otro tipo de comunicación, ¿verdad? Otra clase de comunicación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Como te habrás dado cuenta, las personas emplean diferentes expresiones cuando se comunican. Pues esto es nuestro tema de hoy, clases de lenguaje. La primera clase de lenguaje es el lenguaje formal. Dice, es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en lo escrito como en lo oral. Lo puedes observar cuando lees una enciclopedia o escuchas una conferencia, ¿no? Aquí hay un ejemplo nuevamente de un acto comunicativo. Dice, la capacidad de pago de impuestos de un país en gran medida responde a cuán satisfecho se siente el contribuyente con lo que el Estado hace con sus impuestos. Esto impone una agenda de modernización del Estado que es ineludible. Muy bien, como te habrás dado cuenta, en este tipo de conversación hay un vocabulario más extenso, un léxico más, más, más estudiado, ¿no? Es algo más formal, como les digo, su vocabulario es más amplio, más detallado, más específico, ¿de acuerdo? Eso es en lo que es el lenguaje formal. Lenguaje informal. En el lenguaje informal es aquel que por lo general presenta ciertas incorrecciones. Esta clase de lenguaje está presente en conversaciones de amigos o incluso en las familias. Por ejemplo, aquí tenemos una reunión de amigos, ¿no? Y entonces como hay confianza, amistad, escuchamos la siguiente conversación. Dice, oye, chibola, pero tú te fuiste. Tenía que llegar temprano a mi jato. Y otro amigo dice, la fiesta estuvo chévere. Entonces, este lenguaje se utiliza más en conversaciones, como les dije, en amigos o en familia, donde hay más confianza, ¿de acuerdo? Entonces, su lenguaje es un poco más fluida, hay ciertas incorrecciones en el tipo de comunicarse, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí hay un cuadro comparativo, vamos a estudiar este cuadro comparativo. Dice, marcas de informalidad y marcas de formalidad, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es informal, las abreviaciones que se pueden utilizar son poli, bici, profe, borra, cole, por ejemplo, ¿no? Es algo informal que en el colegio, por ejemplo, digan, hola, profe. No es profe, es profesor. Esto es en lo informal. Hipocodísticos. Tenemos mechas, la palabra Pili, Juancho, Dani.
entre otros. Comodines: cosa, eso, esto, tema. Formas proclíticas: se lo quiso dar, lo va a entender, poderlo expresar. Uso de perífrasis de futuro: voy a ir, va a cantar, van a comer. Adverbios coloquiales: a mil, de malas, de golpe, de una. Expresiones metafóricas: lo quebraron, lo bajaron del bus, se arrugó, lo rajaron. ¿De acuerdo? Esas son algunas expresiones dentro de lo que es el lenguaje informal. Ahora vamos a ver qué palabras, qué términos se pueden utilizar en la formalidad, ya en un lenguaje más formal. Por ejemplo, en términos completos, policía, en vez de decir, hey, poli, no. En algo más formal, policía, bicicleta, profesor, universidad, borrador, colegio. Nombres originales: Mercedes, Pilar, Juan, Daniel. Estos son nombres, ya no ponerle apodos. Uso de vocablos específicos. Formas enclíticas: quiso dárselo, va a entenderlo. Por ejemplo, decir va a entenderlo. Y lo informal sería como lo va a entender. Poder expresarlo. En lo informal, poderlo expresar. En futuro morfológico: iré, cantaré, comerá. Adverbios formales: deprisa, infortunadamente, de pronto, inmediato, ¿no? Esos son adverbios formales. Pero en lo informal, por ejemplo, si yo digo deprisa, tú dices informal a mil. Entonces, infortunadamente, en el lenguaje informal está de malas, ¿no? De pronto, de golpe, inmediatamente. Tú le dices de una haces esto. Muy bien, expresiones precisas: lo asesinaron, la robaron, se acobardó, lo reprobaron. Por ejemplo, se acobardó es una manera formal de decirlo, pero en lo informal, ¿qué es? Se arrugó, ¿no? Que se acobardó, que le dio miedo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre lo formal y lo informal, verdad? De qué manera nosotros nos comunicamos en casa también. Cuando ya nosotros estamos yendo a una escuela, cuando ya nos estamos preparando, ¿no? Tenemos que tratar ya de tener un lenguaje más formal para ir preparándonos a cuando seamos, ustedes sean, pertenezcan a la sociedad. ¿De acuerdo? Muy bien, niños, ese es el tema de hoy, las clases de lenguaje formal e informal. Y después de ver el video, ya saben que vamos a empezar a desarrollar el libro. La página 15, 16 y como actividad la página 17. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Hasta aquí es lo que es el video de clases de lenguaje.